Bien, vamos a empezar con la... ¿Se me oye, Sebastián? Vamos a empezar con la charla de hoy. Pero antes de entrar en ella, que habla sobre las bienaventuranzas, quisiera hacer un pequeño turno de preguntas de lo que vimos ayer, de lo que queráis, como preludio. No os preocupéis que nos van a sacar en la... simplemente por aquí. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? También, por favor, Sebastián, si aparece alguna pregunta en el chat, nos la lees. Eli. Pensando en lo que dijeron ayer coge esto. Pensando en lo que dijeron ayer acerca del presunto fracaso de Jesús, he pensado que a veces Jesús no ha sido muy claro para todo el mundo. Hablaba también que no venía a traer la paz, sino la espada y problemas entre padres e hijos. Cuando llegó a Jerusalén no estaba solo, tenía montones de gente detrás de él, aunque estuvieran encima de un burro, que es algo muy humilde. La gente iba con él seguro que iba a una victoria, y había montones de gente. Sin embargo, 3 días después no había nadie. Prefirieron entregar a Barrabás, mejor dicho, soltar a Barrabás y entregar a Jesús. Sí, únicamente añadir a lo que tú has dicho, Chantal, el tema de que yo defiendo que Jesús hablaba coánicamente en muchas ocasiones. Indicaba expresiones paradójicas que solo desde una visión transformada las puede uno penetrar. Entonces el tema, por ejemplo, de la espada, o el tema de no es uno bueno profeta en su tierra, o lo mismo que vamos a tratar hoy, solo desde una visión transformada se puede penetrar. Pero en cualquier caso, es verdad lo que dices, y curiosamente yo me recordé del tema del burro y la entrada en Jerusalén cuando nuestro Papa Francisco cambió el papamóvil por el Jeep. ¿Alguna otra cosa? Yo quiero decir que anoche me impresionó mucho unas ideas que tú dijiste y que yo quería un poco confirmar ahora, y es el hecho de compartir. Yo te entendí que compartir no es dar lo que te sobra. Compartir es que cuando invitas a cenar a alguien, tú te quedas a medio cenar para darle a él de cenar. No es la postura esa del castizo madrileño que bendecía la mesa, diciendo benedico, benedicamus, y que no vengan más que los que ya estamos. No es eso compartir. ¿Estoy en lo cierto? El concepto de ágape, esto de amor desinteresado, parte de que ya no hay límites. Parte de que ya no hay identidades. Si no hay límites ni identidades, el salto es vertiginoso. Es decir, no hay un tú y un yo. Yo no me puedo alimentar si tú no te alimentas. Ese es el concepto más radical. Nuestros saltos hacia eso son atisbos, son pequeños pasos. Y cualquier pequeño paso, en este sentido, va en la dirección. El planteamiento de Jesús es que ya se instaló en esa ruptura de los límites y de las fronteras. La consecuencia de eso es que se desparramó entre los demás. Y ya no es el tema de lo mío o lo tuyo. Yo como y te doy una parte mía, sino que esta comida no es mía y es de los dos. O sea que es un poquito más allá todavía de lo que decías. Sin embargo, también es verdad que cuando empiezas a dar y dar, te quedas tú sin nada.
Y necesitas una gran fe en esperar que te lo reponga quien quiera reponértelo, porque ese es el problema. Ángel, ángel, la frase de Jesús: buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Pero hace falta mucha fe para confiar en eso. Claro, hace falta mucha fe y tener una conciencia diferente. Si uno tiene el banco bien asegurado, es otra cosa. Esta mañana hemos leído un texto que era de Teresa de Calcuta y que decía: si das lo mejor de ti mismo a todo el mundo, te romperán los dientes. A pesar de eso, dalo de todas maneras. Ese es el tipo de fe que tenemos que hacer. Cada cual tiene que encontrar su camino. ¿Alguien más? En las charlas das una información valiosísima y que algunas, a mí me ha pasado, no sé si será común, cuando después voy a la meditación veo que me está interfiriendo la información que he recibido en la charla, como si necesitara una reflexión. O sea, como si necesitara, aparte de del momento de meditación, otro momento que yo lo llame de reflexión sobre, porque si no, digo, se me puede olvidar, y entonces me entra como una especie de desespero. No sé si es... Yo creo que es común eso. Feli, te voy a llamar la divina impaciente. Divina impaciente. Tienes mis vídeos, tienes mis libros, y tienes tu tiempo. Hay un tiempo para la reflexión y un tiempo para el silencio. Cierto, y ya lo he comentado con alguno, que a veces los maestros en los teisos debiéramos tener la boca cerrada. A lo mejor mover las manos así, pero tener la boca cerrada, porque metemos a lo mejor demasiadas palabras. Lo importante de la charla del teiso es que de pronto en el medio de él hay una comunicación de corazón a corazón. Y esa comunicación de corazón a corazón te penetra. No es mental. Está en otro nivel. Entonces, si eso fuera así, habría que quitar todas las palabras y quedarnos solo con eso. Ayer, por ejemplo, si no hubiésemos terminado el ágape con el abrazo que nos dimos, hubiese faltado esa comunicación. Había una distancia física entre nosotros que teníamos que separar, teníamos que unir, teníamos que simbolizarlo de alguna manera más allá de comer el mismo alimento. Y entonces lo hicimos. Y para muchos de nosotros ese fue un tesoro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces los estudiantes con este tozudo maestro que nos empeña más que en hablar y en hablar? Aparte de tirarle por la ventana si es posible, hay que matar siempre al padre, ¿no? Hay que cortar, dejarlo ahí. Como tienes todo tu archivo, como tienes tu posibilidad de volver a ello, cortar. Cortar, y en el silencio no se trata de hacer un espacio para reflexión. En absoluto, no. Es más, si te surge la idea más luminosa del mundo, lo que tienes que hacer antes de entrar a la sentada, hacer un garabato en un papel y guardártelo en el bolsillo. Pero en el momento del silencio se trata de penetrar en el silencio. Y es silencio mental también. ¿Es así de radical? ¿Algo más? Gracias. Bueno, yo quería preguntarte sobre el mal, ¿no? Y de alguna forma cómo convivir con el mal sin juzgarlo y como dice Willigis en algún momento, que sea tu amigo, ¿no? Luis, eres malo. La pregunta es ser difícil. Siempre dice, Willigis siempre cuando le hacen la pregunta, se la hacen muchas veces, siempre dice,
Esa es la pregunta más difícil que siempre me hacen. El mal lo califica Billy His la espalda de Dios. La espalda de Dios. Y también suele utilizar la metáfora de no es posible ver la luz si no es a través de la sombra del árbol que se interpone. Si viviéramos en un mundo donde los hechos insuficientes, los hechos malos no existieran, habríamos llegado al final de la evolución. Precisamente uno de los conceptos de Dukkha es la limitación y la insuficiencia, la falta de terminación de las realidades. El maniqueísmo lo expresa de otra manera. Habla de el dios del bien y el dios del mal. El dios del mal es el demiurgo. Y el terreno humano es la lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, con el triunfo final de las fuerzas del bien. Esa expresión ha penetrado tanto en nuestra conciencia egoica que necesita clasificar y diferenciar, que realmente somos maniqueos, realmente somos dualistas en nuestro comportamiento individual cotidiano. Y nos escapamos de eso solamente en algunos momentos. Y lo que es importante es ver qué pasa cuando nos escapamos en esos momentos. Lo primero que pasa es que se caen todos los títulos. Por tanto, una parte muy importante de aquello que calificamos esto es malo o esto es cruel son hechos. En nuestra conciencia de avance, quiero decir. Un tsunami es malo, es un hecho. La explosión de una galaxia es malo, es un hecho. El que un animal se coma a otro es un hecho. El que nosotros comamos carne y como consecuencia de ello matemos la vaca es un hecho. Existe el mal puro, separado. Algunos dicen que es la ausencia de lo divino. En nuestra visión no hay ningún espacio donde haya ausencia de lo divino. Por lo tanto, lo divino se expresa en la forma, pero la forma tiene una evolución en libertad. Y la evolución en libertad permite el que nuestro avance tenga caídas, tenga ignorancias, tenga insuficiencias. Si uno pretende analizar esto desde la mente discriminativa que tenemos, es absolutamente imposible aceptar desde esta mente individual pues el gran sufrimiento que vemos, la inmensa cantidad de gente que es maltratada, el deterioro tan profundo que puede tener, por ejemplo, los infantes frente a un pedófilo. Ayer me escandalizaba de ese padre que durante años, ese alemán, lo han sentenciado ahora, ha pactado 17 años de cárcel en Las Palmas. A sus 3 hijos menores, de 3 a 9 años, los estuvo violando para ponerlo en un vídeo y transmitirlo en la red pedófila. Cuando uno contempla eso, lo primero que uno dice, no puede existir un Dios que permita esto. Estamos hablando de un Dios otro, de un Dios separado, un Padre que está por encima juzgando a estas criaturas que son malignas. ¿Qué pasa cuando Dios está dentro? Cuando no es posible separarlo. Solamente podemos penetrarlo a través de esa visión de conciencia transformada. Y en esa visión de conciencia solamente se ve la imagen del Padre bueno, que a pesar de que le hacen 1000 faenas, su hijo tal y el otro hijo y la situación, sale continuamente al camino esperando el abrazo. Yo creo que más que hacer un raciocinio discriminatorio de qué consiste el mal y en qué consiste el bien, es cómo es nuestra actitud frente al mal.
La actitud frente al mal, por no citar a Jesús, la definió claramente Mahatma Gandhi. Resistencia frente al mal, resistencia frente a la injusticia, pero no condeno al malhechor, no condeno al injusto, intento rescatarle. Y eso genera una dinámica de transformación que además nos liga con el tema de hoy. En el malhechor está también lo divino. Claro, es que nosotros somos malhechores, Carmen. Ya, pero yo me refiero a eso, al comentario que hacías tú del padre este. Claro, pero precisamente estaba en el Hijo también, la fuente del ser. Estaba en el Hijo también la semilla divina. Y yo creo que los temas estos hay que verlos experiencialmente. ¿Quién de nosotros no se ha descubierto en algún momento de su vida como un malhechor? Uno de los momentos cumbre de mi transformación humana ha sido cuando me descubrí a mí mismo como una persona capaz de hacer daño, porque hice daño. Y al descubrirlo, caí de rodillas ante mí mismo. Entonces, yo, al cual consideráis una buena persona, al cual consideráis quizás, ojalá, un hombre sabio, es también un malhechor. Estamos entremezclados el tema. Y entonces el gran misterio es esa dinámica dual del origen y el fenómeno, del vacío y la forma, de Dios y lo humano. Ese gran misterio de entremezclado donde no se puede separar, y esa unidad está ahí, pero esa unidad está evolucionando. Dicen los cristianos más evolucionados, hacia el pleroma, hacia la plenitud, donde ya por fin la insuficiencia haya desaparecido. Dejémoslo eso en que en este momento la mezcla está combinada. Pero luego me recuerdas de un cachete por la pregunta, ¿eh? Empezamos la charla, ¿parece? ¿Hay alguna pregunta por ahí de...? Ada, ¿cómo dar lo mejor en nosotros si somos dualidad? No podemos anular, ¿no? Ada, no entiendas mal. Cuando digo dual, quiero decir que dentro de nosotros no solamente está lo que asumimos, que es la forma, este cuerpo, estas emociones, esta historia personal, esta mente, sino que también está el origen, lo divino, la fuente, o como lo diría Eckhart, los que éramos cuando todavía no éramos lo que somos. Entonces, nuestra historia personal es una historia de elección, de transformación continua. Y en esa transformación continua y en esa elección es donde cada cual dar lo mejor de sí mismo es descubrir esa fuente y hacerla que se manifieste. Eso sería dar lo mejor de sí mismo. Y la forma de hacerlo es empezando las tareas en uno mismo y luego siguiendo el camino de las bienaventuranzas, como veremos luego. ¿Hay algo más? Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que forma parte del ciclo de el reino de Dios. ¿Cuántas bienaventuranzas hay? 7. A ver, otra opinión. ¿Que digo cuáles son? Sí. No, otra opinión. Los espíritus, los monstruos. Yo digo que 4. Ah, 4. Según eso es lo que te enseñaron en el catecismo, claro. Ya de eso no respondo. Juegas con ventaja porque lo has mirado ya. Bueno, Lucas habla de 4, Mateo habla de 7. El texto que vamos a
a tratar nos vamos a basar fundamentalmente en Lucas, ¿no? Lucas dice: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Y bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Eso es lo que dice Lucas, en Lucas 6, 20, 23. Dedica al llamado Sermón del Llano, que es como lo llama Lucas, medio capítulo. Sin embargo, Mateo dedica casi 2 capítulos al Sermón de la Montaña, que es como le llama él, y dice así: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos seáis cuando por mi causa la gente os insulte, os persigue y levante contra vosotros toda clase de calumnias. Alegraos y llenaros de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que os precedieron. Hay que citar que Mateo suele traducir, en vez de reino de Dios, reino de los cielos, y lo hace porque, como pertenece más a la tradición talmúdica, los judíos del Antiguo Testamento tenían prohibido nombrar a Dios. Y eso también le ocurre un poco a los islámicos, que traducen reino de Dios por reino de los cielos, ¿no? Y a mí, como me gusta citar a Tomás, en varios... Tomás lo cita las bienaventuranzas en varios logiones, en varios dichos, en el 64, 69, 68. Dice: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Dichosos los que tienen hambre, el 69.2, porque se saciarán el vientre del que desea. Dice Jesús en el 68.1: dichosos vosotros cuando os odien y os persigan. Dijo Jesús: dichosos los que han sufrido persecución en su corazón. Estos son los que han reconocido el Padre de verdad. Curiosamente, parece que Tomás está más en la línea de Lucas. Si uno piensa, algo que está ya totalmente admitido, que la fuente Q es la fuente original de Mateo y de Lucas, y lo que existe en unión en Lucas y en Mateo es las 4 bienaventuranzas, y además en Tomás se citan las 4 bienaventuranzas, y hemos partido de la idea de que el Evangelio de Tomás tendría un nivel de antigüedad similar al de la fuente Q. Debiéramos pensar que el planteamiento de Mateo es una elaboración posterior de añadido en función de las necesidades de su propia comunidad. ¿Y por qué trato hoy el tema de las bienaventuranzas en nuestro retiro y en este momento? Porque este reino hay que darle un programa, ¿no? Cuando se presenta un político a las elecciones sin programa no puede ir. Y hemos hablado del reino de Dios, y hubo un determinado momento clave en que Jesús le puso nombre a esa manifestación del reino de Dios. Y fue el momento de ese sermón. Como decía antes Chantal, multitudes le siguieron por Galilea, muchos de ellos atraídos por los signos,
otros por las, entre comillas, palabras de vida eterna que se manifestaban. Fundamentalmente yo quiero creer que es por el carácter radical de su expresión del reino de Dios como la acción esperada de lo divino, y hay un determinado momento en que la gente se junta en un lugar abierto, y en ese lugar abierto Jesús empieza a hablar y dice cosas extraordinarias, como amar a vuestros enemigos, o como las propias bienaventuranzas, y empieza por las bienaventuranzas. Por lo tanto, algo esencial hay en su expresión en ese momento, planteando que ese es el discurso del estado de la nación para Jesús. Perdonad que haga las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero de alguna manera para que entendamos bien que, al menos tal como yo lo veo, la posición de Jesús en ese momento es de dar la esencia para que se le entendiera. Y esa esencia para que se le entendiera en la Fuente Q se llama discurso inaugural, que incluye un montón de dichos que los tengo aquí recogidos todos juntos y que los podéis leer. Yo creo que los has visto tú antes, ¿no? Si has mirado esto, pero que no quiero entrar en ellos porque nos llevaría, porque cada uno de ellos es un koan, cada uno de ellos es una expresión que hay que pararse con ella. Por lo tanto nos vamos a parar solamente en esta parte, pero hay que verlo en este contexto, ¿no? La costumbre de calificar como bienaventurados a sectores o a condiciones de vida es muy propia de la Biblia en su conjunto, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y incluso tan propia que hasta tiene un nombre, que supongo no lo sabéis, se llama maricanismo, el atribuir a alguien, eres bienaventurado. Por ejemplo, en el texto ese figurativo de la Virgen, eres bienaventurada, o en el Magníficat también aparece un poco ese tema, pero de hecho anteriormente las bienaventuranzas tienen eco en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 37 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. De ahí pues, se presume que Mateo cogió la parte de los mansos, porque Mateo tenía una preocupación continua de continuar el Antiguo Testamento en los planteamientos de Jesús, y continuamente está citando o relacionando, e incluye dentro de su texto trozos literales del Antiguo Testamento para que se intercalan y tienen que ver con lo que Jesús dijo, ¿no? Entonces, por ahí iría por ejemplo, en el Salmo 107 se dice: porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Sin embargo, Mateo hace algo que ha tenido graves consecuencias en nuestra historia posterior, que es espiritualiza las bienaventuranzas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Dichosos los pobres? Punto. ¿O dichosos los pobres en el espíritu? No lo sabemos, pero cambia bastante. Pero si nos vamos a Tomás, en Tomás encontramos dichosos los pobres solo. Y el planteamiento común, si realmente hay una fuente Q, y no cabe duda que lo hay, la fuente Q es lo que coge literalmente de los dos evangelistas, y la fuente Q no coge de los dos evangelistas. Con lo cual, y es una posición mía, yo entiendo y defiendo, y lo voy a defender aquí, que Jesús se refería a la pobreza real, no a la pobreza espiritual. Esta tarde hablaremos de la pobreza espiritual, porque hay un misterioso apotegma de Tomás que habla de los solitarios, dichosos los solitarios, ¿no? Y ahí sí que está el tema de los pobres de espíritu, y ahí sí está mi conexión con el tema de Eckhart. Pero esta mañana tenemos que ver un elemento que a mí me parece importante: la dicha, la bienaventuranza de los que hoy sufren
¿tiene su recompensa en la otra vida o tiene su recompensa en esta vida? Si hay dos vidas, querido Ángel, pero si hay una sola vida, claro, porque es que durante mucho tiempo, durante muchos siglos, yo creo que casi hasta la llegada de la teología de la liberación, se ha manifestado el argumento de aquietar la injusticia con la recompensa de la otra vida. Y se ha argumentado que la Iglesia ha jugado, diría Lenin, opio del pueblo, como forma de vosotros que estáis, esto es a partir de la alianza de la Iglesia con el poder terrenal, ¿no? Y la constitución del poder terrenal. Pero las bienaventuranzas eran un elemento demasiado radical, demasiado irritante para aceptar que el maestro fundador de esta religión no diga: dichosos los que camináis compartiendo vuestros bienes, dichosos aquellos que disfrutáis de los bienes y que al mismo tiempo sois felices. No, no, dice eso. Dice: dichosos los pobres y ay de vosotros los ricos. Lo dice así de claro, y eso resuena como un latigazo en la cara de los padres opulentos de la Iglesia. Bueno, pero yo quiero entrar más que en la polémica histórica de por qué el planteamiento es partiendo de la idea de que Jesús nos pone delante, desde el planteamiento de su nueva visión, de su conciencia divina, conciencia unitiva. Cuando empieza a hablar, lo primero que dice es esto. Y yo creo que eso nos tiene que interpelar. Porque si eso es así, nuestra posición en nuestra evolución espiritual ha de ser de golpe volvernos hacia esto. La comprensión de las bienaventuranzas en los términos del reino solamente se pueden plantear como que esa compensación del que sufre se va a producir aquí y ahora. Y se va a producir aquí y ahora porque él dice que el reino ya está en medio de vosotros, que el reino está aquí. No dice que el reino vendrá después de yo haberme muerto y vuelva con toda la gloria a generar una nueva tierra y una nueva Jerusalén, donde los pobres serán redimidos, donde después del juicio final recibirán su premio. No dice, el reino está aquí. Es pertinente, es algo actual en este momento. Está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. En el momento que el reino se manifieste, lo primero que ha de ocurrir es que aquellos que sufren dejen de sufrir, aquellos que son pobres dejen de ser pobres, la injusticia empieza a desaparecer y el amor empieza a reproducirse por todas partes. Por lo tanto, el planteamiento o lo cogemos así o empezamos a dar vueltas y vueltas a análisis. De las bienaventuranzas hay 3 que van dirigidas a los pobres de la tierra, a los pobres de ese mundo. Y a mí me llama mucho la atención que en el texto griego del Evangelio, esto lo cita Closan. Closan es un analista, un exégeta perteneciente quizás a la Iglesia Evangélica Americana, que ha escrito un montón de libros sobre Jesús de Nazaret y se ha dedicado más de 20 y tantos años desde su posición a analizar un poco la figura del Jesús histórico. En el texto griego no habla de los pénetes,
que son los pobres productivos, sino que habla de los... a ver si lo encuentro, de los tochoi, que son los marginados, que son los que no les queda nada. Incluso hace un análisis que yo creo que es muy interesante de conocer cómo era la estructura social en los tiempos de Jesús en Galilea. En los tiempos de Jesús en Galilea había los grandes terratenientes que vivían en las ciudades, que estaban en torno a la corte de Herodes, y que estaban vinculados a los grandes jefes de la iglesia judía, especialmente los saduceos. Esos vivían en Séforis y en Tiberíades. Y ellos eran los dueños de las tierras de Galilea. Las tierras de Galilea se arrendaban a labradores que constituían otro estrato. Esos labradores había diversos niveles, algunos que tenían incluso aparcerías, y también entre los artesanos, que eran los que prestaban servicio a las ciudades y también a los pobres, había diversos niveles. Por ejemplo, los Zebedeo eran un grupo de pequeños comerciantes y pescadores que tenían jornaleros a su cargo, digamos, pescadores a su cargo, y los hijos, y tenían una empresa familiar. O sea, hasta el nivel de la sociedad media alta de allá. Jesús pertenecía a los artesanos pobres, los que no tenían hacienda propia y tenían que ir buscándose la vida yendo de sitio en sitio, pero tenían un nivel, un estrato de que tenían una profesión con la cual resolvían el problema familiar. Y por debajo de ellos estaban aquellos que alquilaban sus brazos en jornadas, y que son los que en algunas parábolas se citan como los que se encuentran en la plaza del pueblo y viene el terrateniente y les contrata, etcétera, que tanto se conoció en la Castilla del Hambre, que son los jornaleros y los que iban de pueblo en pueblo alquilando su fuerza de trabajo. Y más abajo están los que ni siquiera consiguen eso, que son los marginados, que son los pobres, que son las viudas abandonadas, porque en aquel tiempo la viuda que se quedaba para limosna o para prostitución, o las niñas abandonadas, que también se abandonaban. Es a esos a los que se dirige Jesús. Cuidado, Él no está... sería legítimo que se dijera a un cambio de la estructura social de forma que haya un reparto de la riqueza entre todos los que trabajan, etcétera, pero Él va dirigiendo su palabra, porque históricamente así se dio, a los tochoi, que eran los últimos de la sociedad. Y esa opción por los más pobres es profundamente radical en aquel tiempo. Él, como rabí, que le sigue la multitud, una de las preguntas que la gente hoy en día, los analistas se hacen, ¿por qué Jesús? Parece que es evidente, porque ya lo tenemos muy manido. ¿No se fue a Séforis o a Tiberíades a predicar? ¿Y por qué se fue de pueblo en pueblo y se iba por los campos y decía que no tenía dónde reclinar la cabeza? ¿Por qué no se dirigió a donde había multitud que eran en estas ciudades? Porque tomó una opción consciente, consecuencia de su conciencia. Su conciencia era: no hay división, hay unidad. El Padre y yo somos uno, vosotros sois uno conmigo. Al dar el siguiente paso, observa la realidad concreta. Y la realidad concreta es que dentro de la división hay incluso más división, que son los que están ya perdidos, los que están sin nada. Un seguidor del Nazareno tiene que mirar por ahí. Mahatma Gandhi hizo de los intocables el centro de su mensaje. Y en la India también había todos estos estratos. Hay como 7 estratos. Él se dirigió al estrato más bajo, el que despreciaba a todo el mundo. Mahatma Gandhi tenía también una visión de unidad.
al ver las bienaventuranzas hay que verlas desde esta perspectiva. Y verlas desde esta perspectiva nos toca el corazón profundamente. No sé lo que cada cual de nosotros sacará en consecuencia en su corazón tras este retiro, este tiempo de silencio y este toque de la gracia que dijéramos en nuestra vida ordinaria. Pero si en alguna medida el mensaje del Nazareno nos llega, la opción por los más pobres, de una forma o de otra, antes o después, avanzando en el camino, en la forma que cada cual le lleva a entender, es la opción que tenemos que adoptar. Y esa bienaventuranza no es nada más que la dinámica del reino puesta en marcha socialmente. Quiero decir, no es sois bienaventurados porque por un catequismo divino de transformación de la sociedad, de pronto los que están abajo se ponen arriba. No, es porque los seres humanos que adquirimos una conciencia de unidad, transformaremos la sociedad de forma que esa bienaventuranza se produzca. Por lo tanto, el mensaje que él plantea es: el reino está aquí, se está produciendo, lo estoy viendo con mis ojos, lo tenéis delante de vosotros, lo tenéis dentro de vosotros, y como consecuencia de que se está produciendo, los pobres son bienaventurados. Y el planteamiento es, como consecuencia de que eso se produje, las primeras comunidades que así lo entendieron, cogieron todos sus bienes, los pusieron a los pies de los apóstoles y a repartir. Y se creó el llamado comunitarianismo primitivo. Alguno ha querido llamarle comunismo primitivo, pero es comunitarianismo primitivo, en el cual la comunidad se convierte básicamente en comunidad de bienes. En la sociedad compleja de nuestro tiempo, donde la dinámica y la polémica es una dinámica de apropiación injusta de los bienes, eso es el modelo de mercado, esto es revolucionario. Y la comprensión de esto, de esta forma, en una situación de injusticia radical como fue en Sudamérica, fue lo que dio lugar a la teología de la liberación, que actualmente está volviéndose a revisar, a reanalizar. Pero hay una cuarta bienaventuranza. Dichosos cuando seáis perseguidos, dice la cuarta bienaventuranza. Me perdonáis. Bueno, en Tomás dice: dichosos vosotros cuando os odien y os persigan. Punto, se queda ahí. Dice: vaya por Dios, cuando me odien y me persigan, soy dichoso. Y luego dice: dichosos los que han sufrido persecución en su corazón. Estos son los que han reconocido al Padre de verdad. Y en el texto de Lucas dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Como consecuencia de que os estoy diciendo que hay una visión diferente que yo tengo y que os estoy transmitiendo, dice Jesús, os van a perseguir. Vais a poneros en el camino de ir contracorriente. Alguien hizo una pregunta ayer en ese sentido, me parece que fue Feli. Vais a poneros en el camino de ir contracorriente, vais a intentar coherentemente saliros de la dinámica de mercado en la cual estamos como que sea el único forma de tirar para adelante nuestra humanidad, y vais a empezar a trabajar de forma diferente, a favor de los más pobres. Y cuando os vean, vais a generar unos anticuerpos de muchísimo cuidado. Y os van a decir que es que no os enteráis, que sois unos tontos del culo, que de alguna manera estáis desperdiciando la oportunidad que tenéis para realmente salir adelante, y os van a decir un montón de cosas. Y cuando ya no os convenzan, van a ir a por vosotros. Van a ir a por nosotros. Y van a buscarnos las tres
pies al gato y van a, si pueden, encarcelarnos y si pueden, maltratarnos. Y eso es lo que han hecho con miles de seguidores de Jesús a lo largo de todos los tiempos. Los que han dado ese paso. Veamos Francisco de Asís. Francisco de Asís llevó literalmente, hizo una expresión literal, radical, de este mensaje de Jesús en su vida particular. Cogió todos los bienes que le habían dado su padre y los tiró por la ventana. Y se desnudó encima, delante del juez. Claro, y eso me recuerda, pues, yo estaba con el grupo de Toledo y les conté la historia del laico Pan, que es un Francisco de Asís chino para mí, que en un determinado momento cogió toda la riqueza que tenía, que era un montón de cuencas de oro, la metió en una barca y la hundió en la mitad del río. Y a partir de ahí vivió como el viento. Pero Francisco de Asís, a partir de ese momento, se dedicó a predicar el amor y a estar del lado de los más pobres. Cada cual tiene que encontrar a Francisco de Asís en su corazón, a su manera, a su forma. Y la manera y la forma fundamentalmente es compartir. Yo creo que hoy en día no es colocar todas nuestras riquezas en una barca y hundirla en la mitad del retiro, porque entonces habría muchos que harían a buscar las monedas. Pero sí compartir, sí formar parte de una visión de sociedad que sea la visión de sociedad del reino. Existe la posibilidad de desarrollar no un programa social de Jesús, sino una opción radical de transformación de la sociedad en función de las bienaventuranzas, de una forma concreta y operativa. Todo esto no se ha de entender como la gran obra que yo tengo que hacer para ponerme del lado del reino, sino las pequeñas cositas que en mi corazón están surgiendo de apropiación, de egoísmo, de posesión neurótica, de dinámica de que esto es mío y no tuyo, etcétera, que tengo que disolver. Y yo lo dije el primer día, si uno no ha disuelto el tema en su corazón, lo otro es pura autodestrucción. Quiero decir, yo es que tengo que dar esta limón a este pobre porque si no me voy a ir al infierno. Eso ya no se dice siquiera. Pero es que si no hago esto no puedo disfrutar de mis propios bienes a gusto, no puedo comerme en casa. Yo creo que va de ser auténtico, auténtico realmente de corazón. Y luego cada cual sabrá lo que tiene que optar y cómo tiene que vivir. Unos se dedicarán a trabajar en una ONG, otros tomarán una opción más radical y se dedicarán a realizar proyectos para la gente que más lo necesita, y otros tendrán que tomar decisiones respecto a los aspectos egoístas de la vida particular. Pero todo eso parte desde un movimiento interior, que es el que estamos trabajando en nuestro silencio. Lo que hacemos en nuestro silencio no es hacernos seres humanos más completos. Lo que hacemos es abrir nuestro corazón para dejar que este reino nos entre. Y en profundo amor por la vida, entender cuál es la labor que me toca a mí en esta vida, en función de esto. El contenido conjunto de todo el discurso inaugural de Jesús, le llamen el monte, el llano o discurso inaugural, es la instauración de nuevos valores. Yo no he citado otras cosas como, por ejemplo, el concepto suyo del amor o el concepto de repartir de bienes. Si tienes 2 túnicas, da la que tienes. Cuando avances con alguien, si alguien te abofetea,
no contestes con violencia, sino que contesta con la paz, trata a los demás como quieras que te traten a ti mismo. Todo eso en su conjunto establece un esquema operativo y concreto de valores alternativos que son los valores del reino. Este tipo de esquema supone la instauración concreta de, en el plano de lo social, en el plano de las relaciones entre las personas, de lo que Jesús veía dentro de sí. Hay que decir, o al menos yo lo intuyo así, que a partir de ese momento empezaron los follones en la vida en torno a Jesús. O sea, mientras ellos pensaban que este es un hacedor de milagros, que va haciendo bien por todas partes y curando a todo el mundo, tal, pero cuando empezó a decir el tema de compartir, etcétera, a partir de ese momento se generaron dinámicas en torno a él de conflicto. Y fue cuando empezaron las dinámicas de los ricos intentando buscarle 3 pies al gato, de quién es esta moneda, a quién tenemos que dar el dinero al César, no tenemos que dar, todo ese tipo de esquema. Yo creo que es consecuencia de la presentación radical de su mensaje. ¿Alguno queréis decir algo? Yo quiero decir. Todo esto que tú nos has planteado, yo tengo noticias de que ya se ha intentado hacer en el mundo. Por ejemplo, los jesuitas en Sudamérica montaron un sistema en el que más o menos era esto, lo de la iglesia primitiva. ¿Por qué fracasó? Porque ha fracasado, sin duda ninguna. Hoy día Sudamérica es un desastre absoluto por todos los lados. Y sin embargo, allí hubo un impulso inicial que fue alrededor de las misiones. Hay esa película famosa de La Misión, que más o menos recuerda un poco eso. Y sin embargo, evidentemente, ese sistema ha fracasado. Y hoy día se piensa que lo mejor es la separación de la Iglesia y el Estado. Todo el mundo está de acuerdo en eso. ¿Por qué hemos llegado a esa situación? Bueno, volvemos a la misma pregunta que hicimos ayer sobre si la que ha iniciado Chantal, de si Jesús fracasó o no fracasó. Ayer decíamos que hay un mensaje transhistórico que se repite en cada vida humana y que la evolución del ser humano no ha terminado. Mientras no haya terminado, o sea, mientras no demos el salto a esta nueva conciencia, seguirán surgiendo personas coherentes que queremos y damos ese salto, pero a continuación palo. Nos perseguirán, nos insultarán, nos declararán marginados. Entonces, ¿ha fracasado Mahatma Gandhi? Hoy en día, que su fundamental persecución era librar la paz entre los islámicos y los hindúes, sin embargo están a palo continuo, los intocables siguen allí. ¿Ha fracasado Francisco de Asís? ¿No queda más remedio que el Papa Francisco fracase? Yo creo que es la historia de cada uno de nosotros. Entonces, si nos cansamos de seguir y tal, no hacemos nada sentándonos en un retiro. No hacemos nada intentando transformar nuestro corazón. No hacemos nada intentando apuntarnos a una ONG para intentar hacer cosas. Porque al final, ¿qué pasa? Hay una trampa tremenda en eso de espiritualizar la condición. Lo que hay que hacer en el plano de la Iglesia es que renuncie a sus riquezas, renuncie a su poder terrenal. Pero no quiere decir que no se comprometa en lo concreto y en lo terreno. Cuidado. Entonces es que colocamos cenobios de nuevo, colocamos monasterios y ahí metemos a todos los cristianos. Y los demás somos los terrenales. No, por favor. O sea, se trata de que seamos uno con todo lo que existe, y particularmente con lo que ocurre en concreto. O sea, si mañana encuentro una injusticia en mi camino, y yo vuelvo la espalda y digo, porque si es que haga lo que haga no voy a conseguir. Estoy creando el argumento antirreino.
Y en el fondo es una justificación hipócrita. Entonces cada cual tendrá que ver, pero no hay fracaso. Hay intentos. ¿Algo más? Bien, nos ponemos derechos. Perdona, ¿hay alguna pregunta ahí? Ha llegado el momento que esperabas en tu corazón. Tu corazón arde de deseos de expresar lo que el Padre viviente ha escrito en él. Tu boca es un fuego, tus ojos son luz. Como nuestro Maestro eterno te levantas lentamente y te diriges a los que llevamos siglos esperándote. Piensas por un momento en este mundo, miras al cielo, miras al mar de Tiberíades que tienes cerca. Escuchas la lluvia y sientes los olores tempranos de la primavera. Y en tu corazón también resuena que todo eso también es, también está. Los pájaros volando, los árboles meciéndose con la brisa. Miras hacia abajo y te rodea una multitud, los pobres de los más pobres. Quizás algunos han ido allí pensando a ver si haces esa magia de dar pan para todos, y otros a ver si les curas sus úlceras, sea cual sea su limitación. Tu corazón no puede hacer otra cosa que amarles. Sabes que lo que a continuación vas a decir provocará escándalo e incomprensión. Llamará la atención de los últimos de la tierra, pero que aquellos que han ido por curiosidad, aquellos que les dijeron que eras un rabí sabio, que tenías palabras para ellos, aquellos que quizás van buscando alguna justificación a su forma de vida, se van a escandalizar. Cuando terminas, dices claramente, para que nadie se confunda, lo que estáis oyendo se está produciendo ya. El que tenga oídos para oír, que oiga. Tus palabras son consecuencia de una larga noche de unión con el Padre. En tu corazón has hecho de los dos uno. Y esperas que nosotros, tus discípulos, también para movernos, hagamos de los dos uno. Y a partir de ahí solamente hay cantos de esperanza. Tu propuesta en nuestro siglo es de una profunda transformación. Muchos de nuestros hermanos sienten que es una historia antigua, que es un cuento de iglesias y solamente para atenderlo los domingos por la mañana. Yo me imagino que si tú volvieras a ser una de nuestras formas,
como lo eres aquí y allá, no irías los domingos por la mañana. Estarían mezclados en los arrabales de nuestras ciudades, en los campos, en los hogares humildes. Serías un sinnombre, distribuyendo tu amor aquí y allá. Nos dices, los que sufren a causa de los hombres y sus acciones dejarán de sufrir y serán los beneficiados del nuevo mundo, de la comunidad viviente que entre todos hemos de construir. Nos dices, aquellos que tienen hambre, aquellos que son violentados, aquellos que tienen sed y mueren de sed en el desierto, aquellos que son faltados en su dignidad, aquellos que no saben el motivo de su propia vida, los que viven en la ignorancia, todos ellos han de ser equilibrados. Esa es nuestra tarea. No una tarea para ganarnos medallitas. No hay ningún libro donde se nos mida cuando nos muramos esta tarea, esta otra tarea, sino simplemente como consecuencia de que hemos entrado a comprender que no hay forma de medir la ganancia ni la pérdida, el éxito o el fracaso, el honor o el deshonor, porque todo es uno, porque ese es el horizonte. Y si yo estoy moviéndome, maestro mío, como consecuencia de ganancia o pérdida, éxito o fracaso, sigo enredado y he de volver a analizarlo. A veces me entra una debilidad. Desde que tú dijiste la pertinencia de las bienaventuranzas, que todo el mundo esperaba que en tu tiempo se realizaran, hasta hoy han pasado muchos siglos, muchos escándalos, mucha miseria. Vivimos nuestro tiempo, nuestro siglo, en la injusticia. Solamente en la parte rica de Europa se dice que hay 20 millones de parados. En las poblaciones pobres, ¿qué decir? Tantos hogares sufriendo hoy en día. Tanta gente que tiene hambre, tanta gente que tiene sed. ¿Dónde está esa bienaventuranza, maestro? Intento comprenderla y he de reconocerte que una vez en mi vida, como consecuencia de no comprenderlo, me alejé de este mensaje como un mensaje que estaba fracasado. Pero hoy me lo vuelves a poner delante y me dices que depende de mí y que he de ser yo el que haga el reino. Y no sé por dónde empezar. Y cuando no sé por dónde empezar, te miro a los ojos, tú me señalas mi corazón y me dices, por ahí tienes que empezar. He recorrido mi mundo y me he avergonzado. He visto a la mujer de rostro sufriente, que rota y sin destino se doblega ante el hambre de los suyos. He visto el cuerpo pequeño, oscuro, esqueleto del niño inclinado en la oscuridad de la mina que le ahoga y en el horno de los campos, en el Sahel. He visto las niñas desnudas danzando como trozos de carne en venta en medio de la noche terrible en que los lobos comen a los corderos.
contemplado con pena al pobre campesino en el terruño, amenazado por la mierda de la ciudad. He visto morir a los bosques y a los ríos y desaparecer la belleza en este mundo nuestro. He visto las muchedumbres caminando sin término día a día, minuto a minuto, tan absorbidas por lo que no importa, como sonámbulos moribundos marchando por las calles de mi ciudad. Pero también he visto la primavera florecer en la belleza del bosque residual. He contemplado el corazón de los amantes en ejercicio y los ojos del niño bailando tras el plato de arroz. Me detuve contemplando el gesto inclinado de la figura que sirviendo sonríe misteriosa en medio de los cuerpos dolientes. He participado en la marcha solidaria y gritado himnos de esperanza y he permanecido en la tarde sentado, contemplando mi silencio, mientras el sol poniente marcaba el ritmo de las cosas. He contemplado todo esto en la pugna de mi muerte y mi vida, y confundido me he preguntado, ¿cuándo veré la balanza hacia el espíritu inclinada, hacia la tierra nueva y el corazón joven, que solo conoce amor? O quizás, en el ocaso de mis días, contemplaré solo el declinar de la era de los hombres como un final estúpido, trágico, patético. Tú me dices, está aquí, pero hay lo que está, cuánto tarda, o es que yo no lo veo todavía.